Ella es Lenia Batres, la primera ministra en la historia que sale a las calles para explicarle a la gente la importancia de una reforma del Poder Judicial. Esto no se veía en nuestro país y esto ha generado desde luego reacciones de quienes podrían perder sus privilegios con la reforma al Poder Judicial. Es Lenia Batres. Escuchemos lo que expuso este fin de semana, porque esto es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. Pero además soy vecina de Iztacalco también, entonces me da gusto estar esta mañana y poder platicar de estos temas. Este tipo de reformas tienen esa complejidad de que pareciera que son de mundos absolutamente extraños para nosotros. En primer lugar, pues porque así ha sido, porque finalmente el Poder Judicial ha sido un mundo absolutamente extraño de la realidad mexicana. Entonces, eso empezó a cambiar hace algunos años apenas, en que se empezó a exponer qué es lo que resuelven las juezas y los jueces de nuestro país. Es muy importante que lo sepamos, no puede ser que siga sucediendo en secreto, que se resuelvan cosas tan importantes que tienen que ver con la vida individual y no se diga con la vida colectiva de nuestro país. ¿De qué se trata esta reforma? En realidad es una reforma muy pequeña para las ámpulas que ha levantado. Es una reforma que aborda básicamente 3 puntos. Busca la elección de ministras, ministros, magistrados, magistradas, de jueces y juezas federales. Es un universo de cerca de 1,800 personas que se busca que se elijan por el voto popular. Se impugna y se dice, es imposible, nunca se ha hecho, como si no eligiéramos permanentemente cada 3 años más de 20,000 personas en total, sin considerar regidores, ¿sí? Cerca de 20,000 personas. No podemos elegir 1,800, yo creo que sí podemos, ¿verdad? Ahora nos dicen, es que los partidos, pero nadie está proponiendo que sean candidatos de partidos, se propone es más. Es muy pequeña la participación que se propone, porque en realidad se propone que propongan 10 candidatos al Poder Judicial, 10 candidatos al Poder Legislativo y 10 candidatos al Poder Ejecutivo, con lo que se hacen 30 candidatos. Sobre 30 candidatos se propone que se elijan 9 ministros y ministras. Ese es el que está definido, es la elección que está definida. Y todavía se va a definir cómo se elegirían los magistrados y cómo se elegirían los jueces. Se parte del supuesto de que no se modifican los requisitos técnicos que se dice que se tienen actualmente, que dicen, no, es que va a poder ser ministro quien sea. No, se proponen exactamente los mismos requisitos. Ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, gobernador, legislador en los últimos 2 años, tener buena fama pública. Bueno, son los mismos requisitos. ¿Ustedes creen que va a meter el narco? Bueno, ¿cómo se eligen actualmente el único que hace propuestas es el presidente de la República. A los jueces y el único de ministros. Y el único que aprueba a los senadores, a los ministros y ministras es el Senado de la República. Y los magistrados son 100% determinados por el Consejo de la Judicatura Federal. Las cosas como son, y porque la ministra Batres ha puesto el dedo en la llaga, ha generado reacciones de los grupos vinculados con Piña, pero también a los privilegios del pasado, a esos privilegios del cártel de la toga, e incluso han estado difundiendo estos mensajes en los que convocan a trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación
a movilizarse contra la reforma judicial. Necesitamos democratizar y transparentar la actuación de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, afirma la ministra Batres. Las y los trabajadores de base del Poder Judicial de la Federación tienen nuestro apoyo incondicional, reitera, para que la reforma que se apruebe respete en su integridad los derechos laborales. Pero hay que decirlo con todas sus letras, la gente quiere una reforma al Poder Judicial y no le tienen confianza ni a jueces ni a ministros. ¿Qué opina usted acerca del Poder Judicial? Yo opino del Poder Judicial que son corruptos, que hacen lo que quieren, que se venden al mejor postor y que no hay justicia para el que tiene dinero, para el que no tiene no hay justicia. O sea, si no tengo dinero y palancas no me echan la mano. Sí, si no tienes lana te refundo, si tienes lana móchate y te dejo ir. ¿Y qué opina de que se está planteando esta reforma? Para mí está bien, está perfecto. ¿Me gustaría que haya esta reforma? Sí, además ganan muchísimo dinero. Yo conozco magistrados que tienen casas, que tienen choferes, que... ¿Eso ganan más que el presidente? No, y les pagan la fámula, la escuela, todos, no manchen. ¿Me gustaría que haya un cambio en este Poder Judicial? Claro que sí, que chinguen a su madre, que salgan. ¿Qué opinas de los jueces, de los magistrados y del Poder Judicial, de la justicia en México? De la justicia, pues les falta mucho en justicia. Yo siento que por parte de ellos, no sé si es idea mía, siento que a veces son comprados o no, mi punto de vista son comprados. ¿Tú crees que el Poder Judicial, entre los jueces y los magistrados, toda esa parte que lleva una gran parte de poder en México es corrupta? O sea, ¿tú crees que hay corrupción en el Poder Judicial? Sí, hay corrupción. ¿Por qué crees? Sí, porque bueno, ya viendo noticieros y todo eso y atando cabos, yo siento que pues por una parte siento yo que sí hay corrupción. ¡Tómala! Y hay que decirlo con todas sus letras, a pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informa sobre las acciones que se implementan en materia de seguridad, y a pesar de esa herencia maldita que dejaron los gobiernos del PRIAN, hay que decirlo, hay una responsabilidad directa de los jueces quienes liberan a quien les da dinero, quienes son comparsas. Incluso los martes se presenta en Palacio Nacional una sección que se llama Cero Impunidad. Nos enteramos de quiénes son, se le quita la máscara a esos jueces, corruptos jueces que han llegado al grado de abrirle la puerta a gente con delitos muy, muy graves. Y hay que decirlo con todas sus letras, urge, pero urge limpiar el Poder Judicial, urge limpiar las estructuras del Poder Judicial. Buenos días. Ánimo. Bueno, pues como todos los martes, cada 15 días se informa sobre seguridad. Y hoy vamos a dedicar esta conferencia de informarles cómo estamos en seguridad. ¿Qué se ha hecho? De hecho, el presidente, usted también lo ha dicho, la fuerza no se combate con fuerza, jamás va a haber una guerra en contra del narco como ocurrió en alguna ocasión. Sin embargo, la visión hasta ahorita, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador es una con las Fuerzas Armadas. La de usted, ¿cuál será? Porque además es una visión totalmente distinta al verla como una visión de mujer, como una visión en que podrá sonar un poco absurdo, pero un tanto cuanto tipo verlo como si fuera una madre para cuidando hijos, etcétera. ¿Cuál es esa visión que tiene? Y sobre todo también por todo ese tema de la Guardia Nacional, que como bien dice, siempre lo ha dicho y usted estaba a favor de que pase a la Sedena, y que hoy en día la oposición se siente sorprendida porque usted lo dijo ayer, etcétera. Sin embargo, esto usted nunca engañó, ni siquiera en campaña, siempre lo aseguró. Entonces, ¿cuál sería esa visión, doctora? Hay lugares en el país donde si uno en este momento sacara al ejército
quedarían desamparados. Entonces, en la medida que se vaya construyendo la seguridad, la paz en el país, se va a ir consolidando para que sea la Guardia Nacional quien participe, esencialmente. Pero no puede uno decir, a partir de mañana. Entonces, critican mucho al presidente, pero la verdad es que ha disminuido los homicidios y todos los delitos de alto impacto, por más que digan lo que digan. La tendencia va a la baja. La vamos a tomar ahí y nosotros todavía la vamos a bajar más. Y tenemos proyecto, tenemos estrategia y estoy convencida que lo vamos a hacer. Pero esta idea, primero de la militarización, nosotros construimos paz, no hacemos la guerra. Esa es la gran diferencia. Calderón decidió hacer guerra en nuestro país con una irresponsabilidad enorme. ¿Quién declara guerra en su propio país? Pero más guerra quiere decir permiso para matar. Son condiciones de excepción. Nosotros no queremos eso porque nosotros estamos totalmente en contra del autoritarismo. Nosotros lo que estamos haciendo es construir la paz y la seguridad a partir de la justicia en el más amplio sentido de la palabra, de la justicia social y de un sistema de justicia que nos permita disminuir la impunidad. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.